El título para la enseñanza de hoy es ¿cómo vivíamos en otro tiempo? Vamos a ver cómo estábamos en otro tiempo. Y eso está en Efesios 2, versículo 1 al 3. La versión que vamos a utilizar es Reina Valera del 95. Entonces recuerde cómo vivíamos en otro tiempo. Vamos a empezar a recordar. Dios, y a él le gusta que recordemos de dónde nos sacó, de qué hoyo nos sacó, para que nunca se nos olvide lo que éramos y cómo estamos hoy en Cristo. Entonces en el versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? Él nos dio vida a nosotros, a ti y a mí. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces recuerden que Él nos dio vida a ti y a mí. Nos dio su vida, esa vida Zoe, que es una vida abundante, una vida grande. Esa vida que solo la podemos tener en Cristo. Esa vida eterna. Es una vida eterna que trasciende no solo este siglo, sino más allá, la eternidad. Esa vida que Él nos dio ahora cuando estábamos muertos. Esa palabra muerto no es una muerte física, sino es una muerte espiritual. En nuestro espíritu estaba muerto, apagado. Solo nos guiábamos por nuestra alma y cuerpo. El espíritu estaba apagado, muerto. No teníamos ninguna relación con Dios. Eso significa que estábamos muertos. Así estábamos antes. Muertos espiritualmente, el espíritu apagado. No vivía dentro de nosotros el Espíritu Santo, no había. Porque al no creer en el Señor Jesús, no aceptar a Jesús como nuestro Señor, pues no estaba el Espíritu en nosotros. Así estábamos antes, muertos. ¿En qué? Dice, en vuestros delitos. Perdón, delitos. Esta palabra delitos viene de una palabra griega que se llama paratoma. Paratoma. ¿Qué significa? Paratoma. Significa desviarse del rumbo fijado original. Dios nos trazó un plan original, un diseño para cada uno. Y al empezar a estar muertos espiritualmente, vivimos en delitos que nos hace desviarnos del camino. Otra versión dice también transgresiones, delitos o transgresiones. Eso es la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, ese diseño original fue desviado y empezamos a nacer con esa desviación, desviados del camino. Así estábamos antes de estar sin Cristo. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Génesis 13, de un personaje que estaba así desviado. ¿Recuerdan de pues, Abraham, cierto? Que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su casa y dejara su parentela, que se fuera de allí. Él salió, pero se llevó a su sobrino Lot. ¿Lo recuerdan? Ahí está en Génesis. Si alguno quiere, pues hace luego va y se dirige a Génesis 3 y lo recuerda y lo estudia un poco si quiere volver a recordar o ampliar esa enseñanza. Y el Lot en hebreo, ese nombre de Lot en hebreo significa cubierta equivocada. Porque Lot representa ese camino desviado, porque él siempre escogió el camino hacia Sodoma y Gomorra. Recuerdan que pues Dios los prosperó, pues Abraham lo llevó y de paso pues salió favorecido Lot, que pues iba allí con él, y los hizo crecer y enriquecerse, y tener posesiones, ganado, en abundancia, era grande, mucho. Y los dos ya no podían ir juntos al mismo lugar porque era tan abundante, tan prosperados, con tanto ganado, que no podían estar en el mismo terreno porque habían discusiones entre ellos, entre los criados, y que este es el mío, este ganado se lo comió. Entonces, Dios pues, le dio a Abraham, le dijo, no, dile a él que coja por un lado y usted coge por el lado contrario que escoja Lot. Y así fue.
Abraham le dijo, escoge, de esto que tú ves, escoge el terreno que más quieres. Y en el corazón de Lot, que siempre no estaba un corazón guiado hacia Dios, sino hacia sus intereses, hacia su disfrutar de lo que él veía con sus ojos, se dejó guiar fue por sus ojos, por lo que él veía y decidió irse hacia el camino que llevaba a Sodoma y Gomorra. Tenía ya su destino desviado, o sea, su corazón estaba desviado. Él estaba sin un propósito real en la vida y fue a donde su corazón lo desvió. Así estábamos nosotros cuando estábamos en esas transgresiones y esos delitos. Íbamos a donde el corazón nos llevaba, desviado, sin propósito. Y miremos esta otra palabra, pecado. Amartía, quiere decir en hebreo. No dar en el blanco. Estar fuera del blanco. Estar deformes. Es una naturaleza de pecado. Vivíamos en esa naturaleza de pecado. Estábamos deformados y Dios nos dio una nueva forma, nos dio una nueva naturaleza cuando aceptamos estar en Cristo. Antes sin Cristo éramos desviados, perdidos. Y Dios hace tres cosas con nosotros cuando nos da una nueva forma. Pues nos forma de nuevo, me conforma a su imagen y semejanza y me transforma de gloria en gloria. ¡Oh, qué grande!, ¿cierto? Eso es lo que ha hecho Dios a través de su obra de gracia cuando estamos en Cristo. Amén. Y cuando dice que Él nos hizo su imagen y semejanza, para que también seamos santos, porque Él es santo. La santidad es por Él, no por mí. La santidad que yo tengo es el reflejo de su santidad, no es por mí, no es por lo que yo haga. El santo es Él, no soy yo. Las personas no pueden ser regeneradas por cambiar de conductas. Es que dice, bueno, cambie su conducta, cambie su comportamiento. Por eso desde la psicología trata el comportamiento y la conducta, pero es algo superficial, temporal. Nosotros necesitamos es cambiar desde dueño, ya no estar dueños antes bajo Satanás, sino cambiar de dueño, estar dueños de nuestra vida sea de Dios. Eso es lo que hace que cambiemos. Dice, vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso, así estábamos antes. Cuando dice en otro tiempo, sí, en otro tiempo. Ya no estamos en ese tiempo. Tenemos una nueva herencia, una nueva naturaleza. Ya no estamos en ese tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, que es sometiéndose a la influencia del diablo, que es el gobernador de este mundo. Es el que tiene influencia en este mundo y gobierna este mundo. Ya no seguimos a esa corriente de ese mundo que está dirigida por ese príncipe. Era una corriente que seguíamos que estaba fuera del propósito de Dios. Ahora estamos en un propósito y ya no nos desviamos de ese camino. Y estamos permanentemente bebiendo de él, del agua del Espíritu Santo y nos mantiene en su propósito. Dice hijos de desobediencia. Otro término importante ahí para tener en cuenta. ¿Qué es un hijo de obediencia, en desobediencia? O un hijo de desobediencia que no se deja regir por Dios. Escuche, que no se deja regir por Dios. Pero nosotros, que ya ahora tenemos una vida en Cristo, ni tenemos una nueva herencia, no nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, no, nuestro gobernador no es el diablo, y ya no somos hijos de desobediencia porque nos dejamos regir por Dios. Amén. Eso es. Dice, entre ellos vivíamos todos nosotros en otro tiempo. Aquí nos está mostrando que hoy nosotros, como hijos de Dios vivos, vivimos entre muertos. Suena feo, ¿cierto? Suena feo y no es por ser discriminativo, pero es eso. En otros tiempos vivíamos como muertos, pero ya no estamos así. Andábamos en los deseos de nuestra carne.
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy Dios nos está diciendo, mire de dónde los he sacado. Mire, esos deseos de la carne, de su carne antes, eso significa, es un término epitumia. Es un deseo exacerbado de hacer lo que a mí me parece. El que anda siguiendo los deseos de la carne, es ese deseo de hacer lo que cada uno quiere hacer. Dice, déjeme hacer, pero si yo no le hago nada a nadie, yo solo quiero vivir mi vida. Yo quiero hacer lo que a mí me place, seguir los deseos de la carne. Es esa naturaleza caída que está gobernada por Satanás. El que sigue los deseos de la carne es porque no está en Cristo, porque tiene su espíritu muerto, porque sigue una naturaleza caída. Y es triste ver que a veces muchos de los que dicen ser hijos de Dios o creyentes andan con esa mentalidad de tratar de portarse bien, pero están guiados es por su carne. Y no se trata de portarnos bien, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La gente que hace las cosas porque aún camina bajo los deseos de la carne, es porque desean esa carne y porque se alimentan de carne. Uf, qué feo, ¿cierto? O sea, si yo vivo siguiendo los deseos de la carne es porque me estoy alimentando de eso. Pero si yo vivo siguiendo los deseos del Espíritu es porque yo me estoy alimentando del Espíritu, me estoy alimentando de su palabra, de esa agua viva cada día para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne. El deseo viene a partir de los ojos. Y en primera de Juan 2 del 15 al 17, voy a leerle rápidamente, que ya estamos cortos de tiempo, pero quiero que entiendan que hacer la voluntad de la carne es porque hay un deseo, viene a partir de lo que vemos. En primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Fuerte, ¿cierto? Dice, no amen a este mundo ni lo que él ofrece, porque si lo hacen no tienen el amor de Padre en ustedes. Ojo, aquí Dios nos está diciendo, no amemos el mundo ni las cosas que él ofrece. El mundo solo ofrece, aquí dice tres cosas, un intenso deseo por el placer físico, por disfrutar, es que yo tengo derechos, es que yo me merezco, es que yo quiero experimentar eso. O por un deseo insaciable por todo lo que vemos, o sea, dejarnos guiar por lo que vemos, por lo que sentimos. Y por el orgullo de nuestros logros y posesiones. Sabes que yo tengo, es que yo logré, es que yo logré este título y estas posesiones. O sea, no es que sea malo, entendamos eso, no es que eso sea malo, sino es cuando vivimos guiados en ese orgullo y en esa vanidad y en solo sentir y disfrutar, es guiados a hacer la voluntad de la carne. Eso es lo que es malo. No, lo que es, lo que es correcto es hacer la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa si nos dejamos guiar por todo eso? El mundo se acaba, dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que tanto que la gente desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Y eso es lo que Dios hoy nos está recordando, que si estamos en Él tenemos vida, vida eterna y vamos a vivir para siempre, pero no debemos alejarnos de todo eso. Sé que es vivir es día a día, pero si yo me alimento de las cosas de Dios, de su palabra, lleno mi espíritu con el Espíritu Santo, con esa agua que corre dentro de mí, dice, no voy a tener sed jamás, no voy a correr tras cosas de este mundo, no voy a dejar de que mi voluntad sea sometida a los deseos de la carne. Yo deseo renovar y someter mi voluntad al Espíritu Santo, no a la carne, porque ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios, no estamos bajo Satanás, controlados por lo que Él es, no. Tenemos un nuevo dueño,
y ese nuevo dueño es Dios. Ya no estamos gobernados por Satanás. Escuchen entonces, iglesia, ese reto. Debemos vivir bajo la voluntad de Dios. Someter nuestros deseos y nuestra voluntad al Espíritu Santo, no a la carne. Amén. Ese es el reto para hoy. Sometamos nuestra voluntad, nuestros deseos al Espíritu Santo, no a la carne. Amén. Y entender de dónde nos sacó Dios, de dónde estábamos, cómo vivíamos en otro tiempo. Esta es la descripción de cómo estábamos. Pero ya no estamos así. Damos gloria a Dios y gracias a Dios, gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz y gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Y todos los que estamos y creemos y entendemos que cómo vivimos ahora y cómo estábamos antes. Damos gracias a Dios por donde nos sacó. Gracias.